Normalmente la plática que hoy da la doctora Gaby Sáez, primero se da en profesionales de la salud. Por cuestiones de calendario, en esta ocasión, primero se va a dar en Conectados con Usana y el día de mañana será para profesionales de la salud. Muchas gracias, Gaby, por aceptar la invitación a estar con nosotros. Ella es líder Rubí ejecutivo, Growth de México, top 1 en roller a nivel mundial. Tiene obviamente la carrera de medicina interna y un diploma en nutrición funcional. Gaby, muchas gracias por estar con nosotros y aceptar ser parte de Conectados con Usana y también de la gira de profesionales de la salud. Gracias, Gaby. No, pues al contrario, gracias a ustedes. Muy emocionada de escuchar todas las noticias de la celebración, que ya todos queremos que llegue el día. Y bueno, pues todavía nos quedan 2 semanitas de espera, pero bueno, esta parte genera expectativa. Yo creo que estamos todos súper emocionados, sobre todo de regresar a la parte de convivir de forma presencial, que está increíble que tengamos la parte digital, pero bueno, pues que sí se requiere un poco esta parte de hacerlo de manera presencial. Así que pues también muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Y voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar con la presentación. El día de hoy vamos a hablar de... ¿ahí se ve mi pantalla? No todavía. Un momentito. ¿Dónde estoy? Ahora sí ya. Listo, ya se ve. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues bueno, para mí es siempre súper emocionante poder compartir pues mi experiencia con respecto a todo lo que implica una suplementación funcional en muchas patologías. Como bien comentaron, pues soy médico internista y siempre me presento como que soy la rara de los internistas porque trato de cada vez más enfocarme en temas de alimentación, nutrición, suplementación, una cuestión como holística y tratar de reducir la cantidad de fármacos aplicados en los pacientes. El tema de hoy, bueno, como ya platicaron, mañana lo hablaré un poquito más con vías metabólicas, como dirigido a profesionales de la salud. Yo hoy lo quise hacer de una manera un poco más aterrizada para que puedan compartir esta información con la mayor cantidad de personas posibles, porque creo que es una información súper valiosa y que a veces por no saber cómo compartirla, no saber cómo externarla, pues la gente se puede perder de ese tipo de información. Esta cuestión del ovario poliquístico es una patología que desgraciadamente se ha incrementado con el paso de los años y por un lado también hay una cuestión de subdiagnóstico, ¿ok? El ovario poliquístico tiene que tener 3 características para que nosotros podamos hacer un diagnóstico y de estas que yo voy a mencionar ahorita, cuando menos el paciente tiene que cruzar con 2 de estas 3. Y entonces nos podremos dar cuenta de cómo hay personas a las que se les ha sobrediagnosticado y algunas que desgraciadamente pasan de largo y que cursan mucho tiempo con el síndrome antes de que pueda ser abordado. Entonces, las características de esta patología, que es patología femenina exclusiva, es el primer punto, oligoanovulación, que esto quiere decir que la persona cursa con cuadros cada vez más espaciados de ovulación o que definitivamente no cursa con ovulación y normalmente se manifiesta con la ausencia de un periodo menstrual. Que esto no es sinónimo de, ¿qué quiero decir con esto? Hay pacientes que pueden tener su periodo de forma menstrual de manera regular cada mes y que no necesariamente es igual a que están ovulando. Entonces, no porque haya presencia del periodo quiere decir que la paciente ovula. Para esto necesitamos hacer estudios que voy a comentar un poquito más adelante. La segunda característica es que cuente con datos ya sea clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo. ¿Eso qué quiere decir? De manera clínica, es decir, lo que yo observo cuando hago una exploración, cuando hago un interrogatorio, que tenga datos como de presencia de acné o de hirsutismo, que el hirsutismo es la presencia de vello, ya sea de distribución androide, que es la distribución de los hombres, ¿no? O que sea una característica del vello, de un vello más grueso en localización diferente. Y esta es la parte clínica. Y desde la cuestión de bioquímica, ahí representaría que yo tendría que hacer estudios de laboratorio para que con esto yo pueda realmente corroborar que la paciente está cursando con elevación de los andrógenos. Aquí es muy importante aclarar que tanto hombres como mujeres tenemos hormonas femeninas y hormonas masculinas en diferentes cantidades, en diferentes proporciones, porque tienen funciones en nuestro cuerpo, y que cuando la paciente está cursando con síndrome de ovario poliquístico puede presentar cifras elevadas de testosterona y de otras enzimas derivados de testosterona o de precursores de la misma. Y por último, ovarios poliquísticos, que esto prácticamente se puede evidenciar solamente a través de un estudio de imagen. Normalmente es un ultrasonido, puede ser resonancia, puede ser tomografía, y que también las características de estos quistes van a diferenciar en el diagnóstico, porque no
el hecho de que la persona tenga quistes no es igual a ovario poliquístico. Y a la inversa, no porque la persona no tenga quistes, quiere decir que no tiene el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, por eso hablamos de que tiene que tener 2 de estas 3 características. Les voy a poner un ejemplo. Si llega conmigo a consulta una paciente que me refiere que está cursando con periodos irregulares, que de repente un mes sí, luego pasan 3 meses que no, y así, y además yo noto que tiene acné o que tiene datos de el vellito este facial, pues entonces ya para mí serían 2 datos que me están corroborando la posibilidad de un síndrome de ovario poliquístico. Y lo digo de esta manera porque hay otras circunstancias que pueden presentar síntomas similares, por ejemplo, el síndrome de Cushing, otras patologías en donde se pueden observar pacientes que tienen quistes ováricos y que no necesariamente es síndrome de ovario poliquístico, o que pueden cruzar con temas de anovulación cuando hay problemas tiroideos. Entonces, yo tengo que tener mínimo 2 de estos 3 apoyados de la manera, como comentaba yo, la parte clínica, apoyado de estudios de laboratorio y también de estudios de imagen. Y esto lo comento porque tristemente me ha tocado escuchar a muchas pacientes que llegan, es que me hicieron un ultrasonido y tengo quistes en el ovario y entonces tengo ovario poliquístico. Uno solo no es diagnóstico y la presencia de quistes no es igual o no es sinónimo de síndrome de ovario poliquístico. Ahora, esta enfermedad ha cobrado mucha importancia, no solamente porque se ha incrementado su incidencia, sino también por la severidad o la cuestión de problemas que puede generar a largo plazo. Es una de las endocrinopatías más comunes actualmente y sobre todo en edad reproductiva, ya que representa del 6 al 10% de estas enfermedades y va a ser una de las principales causas en donde la persona va a referir alteraciones en el ciclo menstrual, presencia de acné, presencia de hirsutismo, que vuelvo a decir, es la presencia del vello. Y viene con comorbilidades asociadas. Entonces, no solamente es la cuestión de que la persona esté cursando con la enfermedad, sino que además va a tener repercusiones psicológicas por cuestiones de infertilidad, en donde genera pues temas de autoestima, problemas de pareja, temas metabólicos, ya que son pacientes que van a tener tendencia a desarrollar dislipidemia, obesidad, problemas cardiovasculares y también situaciones ginecológicas, principalmente la cuestión de infertilidad, ya que es una de las principales causas, de hecho, actualmente de cuestiones de infertilidad. Y tristemente va a estar acompañado, no el 100% de las ocasiones, pero de un 30 a 70% de obesidad. Y aquí ahorita les voy a explicar un poquito de cómo puede ser que la obesidad empezó primero y esto desarrolló el ovario poliquístico, o que el ovario poliquístico generó que la paciente desarrollara obesidad. Y un tema muy importante y que va a tener que ver con el abordaje que vamos a platicar hoy en día desde la perspectiva funcional, es que van a cursar también con resistencia a la insulina, ya que del 44 a 75% de las pacientes van a tener hiperinsulinemia. Esto quiere decir que el paciente va a cursar con niveles altos de insulina y que esto va a ir directamente proporcional al grado de severidad con la que la persona cursa con ovario poliquístico. Es decir, a mayor cantidad de insulina con la que esté cursando, más afectación va a presentar el paciente. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos a través de los cuales se va a desarrollar esta enfermedad? Y aquí vamos a explicar 3. Esto me gusta explicarlo porque yo soy una fiel creyente de que en la medida en la que el paciente entiende su enfermedad, sabe cómo se desarrolló y cuál es la importancia del tratamiento que yo estoy recomendando, va a llevar mejor las indicaciones, más allá de que solamente sea porque el médico o el nutriólogo me lo dijo, ¿no? Entonces, es entender cómo se origina. Y tenemos 3 mecanismos: estrés oxidativo, inflamación celular y resistencia a la insulina. El estrés oxidativo, para quienes nos han acompañado en la gira de médicos, creo que ha sido uno de los temas que más hemos ahondado y de los cuales más hemos platicado, porque es uno de los mecanismos fisiopatológicos a través del cual se desarrollan prácticamente todas las enfermedades cardiometabólicas: diabetes, hipertensión, hígado graso, temas de colesterol, obesidad, etcétera, etcétera, y que se enfoca en el daño a la célula. Una célula, como la vemos en la pantalla del lado izquierdo, tiene unas características normales y nosotros cada vez que respiramos nos oxidamos. En este proceso metabólico, enzimático, celular, en el cual pues, vivimos todos los días para poder llevar a cabo todas nuestras funciones, se van a liberar ciertas sustancias que se llaman radicales libres, los cuales se van a pegar alrededor de la célula, y cuando nosotros no contamos con una cantidad suficiente de antioxidantes, esto va a ir dañando a la célula. Y como ven del lado derecho, desde la perspectiva del tema que estamos hablando el día de hoy, este estrés oxidativo va a impactar en cuestiones de ovario poliquístico, complicaciones en el embarazo, endometriosis e infertilidad, ya que además de las patologías a las que yo ya comenté como situaciones comórbidas, también son pacientes que van a tener mayor riesgo de desarrollar cáncer de endometrio, cáncer hepático, por situaciones que les voy a platicar a continuación. Entonces, volvemos a esta parte del estrés oxidativo, ¿no? Hoy en día, nosotros, desgraciadamente, por el tipo de alimentación que tenemos, pues desgraciadamente ya no contamos con la materia prima suficiente para poder contrarrestar toda la actividad oxidante a la que estamos expuestos en nuestra rutina de todos los días. El tipo de alimentos, el incremento de la contaminación,
alimentación, la exposición a radiación, el hecho de tener tanto estrés, en fin, ¿no? N cantidad de circunstancias que hacen que vivamos en un estrés oxidativo de forma constante. Aquí me encanta explicarlo de esta manera, en donde las personas creen que el estar cansados es normal porque pues tuve una semana estresante o porque estoy preocupada por algo del trabajo, etcétera. Pues no, no es normal. El vivir cansado no es normal. Y hay pequeños datos que, aunque todavía no han desarrollado patología, pero que son incipientes, por así decirlo, y que normalmente no los asociamos a una enfermedad. Caída de cabello, problemas digestivos, esta cuestión del cansancio, el insomnio, dificultad para perder peso, pueden ser pequeños datos de que ya el paciente está cruzando con una cuestión de estrés oxidativo, pero como todavía no se considera o todavía no hay una enfermedad tal cual diagnosticada, pues normalmente no le ponemos atención y pensamos que simplemente el hecho de no estar enfermos es igual a estar sanos, cuando se nos ha olvidado que hay una situación de una salud óptima en donde tenemos energía, dormimos perfecto, el cabello crece increíble, la digestión está perfecta. Entonces, es esta parte de la cuestión del estrés oxidativo que va a impactar y que puede empezar con estos pequeños datos, pero que a largo plazo sí van a considerar uno de los principales mecanismos de desarrollo de las enfermedades. Después tenemos la inflamación. Normalmente cuando escuchamos inflamación, pues pensamos en una persona que tiene distensión abdominal, ¿no? Que está indigesto, que comió algo que le cayó pesado o que comió demasiado y que entonces es una cuestión de inflamación abdominal. O pensamos en inflamación cuando tienes un golpe, ¿no? A lo mejor estabas jugando, te caíste y te pegaste en el codo, o estuviste haciendo mucho ejercicio y derivado de esa actividad física se te inflamó la rodilla, y asociamos inflamación a una situación en donde se ve el sitio inflamado, aumentado de volumen, se siente calientito, duele. Eso es una inflamación, sí. Normalmente esa es una inflamación aguda porque es en un periodo de tiempo muy corto. Pero aquí decíamos como un segundo mecanismo de desarrollo de la enfermedad es que los pacientes van a cursar con estado de inflamación crónica. Esta inflamación crónica no se aprecia a la vista, no es una cuestión que a nivel macroscópico yo lo pueda observar. Y esto va de la mano con el incremento de la grasa corporal y la grasa visceral. La grasa es un tejido altamente activo y tiene muchas funciones, ¿no? Para que no la satanicemos. Les pongo un ejemplo, específicamente asociado a la cuestión de ovario poliquístico, podemos tener a pacientes como las atletas de alto rendimiento que no tienen nada de grasa o que su porcentaje de grasa corporal es muy bajito y que van a cruzar hasta 6 meses con amenorrea, que quiere decir 6 meses en que no menstruen, y eso no es normal, perdón, no es normal y tampoco es sano. Entonces, la grasa, cuando está en carencia o cuando está en exceso, va a tener repercusiones, de forma tal que va a haber pacientes que tienen exceso de grasa corporal, exceso de grasa visceral, y que la grasa, además de producir ciertas sustancias que son inflamatorias, que nosotros llamamos citocinas, favoreciendo un estado perpetuo de inflamación crónica, también la grasa funciona como un órgano a través del cual se van a completar la producción de ciertas hormonas, en este caso las hormonas esteroideas o las hormonas sexuales, y por lo tanto la meta es buscar un porcentaje de grasa saludable. Tenemos esta idea errónea con respecto a lo que es el peso ideal. El peso ideal no existe. A nosotros nos pueden apoyar para que podamos hacer cálculos, pero realmente el peso ideal no existe, ¿ok? Entonces, quitémonos de la cabeza eso y la idea es buscar un porcentaje de grasa saludable. Si bien esta cuestión de los huesos anchos tampoco es cierta, pero sí hay una cuestión de complexión, en donde una persona puede tener un peso ideal más o menos 10 kilos y está dentro de un rango saludable. Pero pasando esta cuestión de lo que es el peso ideal, hoy en día la meta, nosotros de profesionales de la salud, buscamos que la persona se encuentre en un porcentaje de grasa que sea saludable. Específicamente en la población femenina, y aquí voy a hablar como de generalidades, vamos a tener un porcentaje de grasa dentro del rango normal de 20 a 36%. 20 más pegado a las pacientes que son adolescentes y 36% aquellas pacientes que están pues entrando a los 50, 60 años, ya que este porcentaje de grasa se va a ir modificando conforme vamos envejeciendo. Entonces, específicamente hablando de esta parte del porcentaje de grasa, podemos observar pacientes que se encuentran en su peso ideal, pero cuando hacemos una medición de composición corporal, resulta que tiene un porcentaje de grasa más alto de lo esperado para su edad, y entonces, aunque esté dentro de su peso ideal, el hacer una cuestión de alimentación para mejorar ese porcentaje de grasa va a impactar de forma positiva para mejorar la producción de ciertas hormonas y que con esto haya corrección de los síntomas que se están presentando. Yo ahorita voy a hablar un poquito más de esta cuestión de la alimentación. Y como último factor de mecanismo fisiopatológico de desarrollar síndrome de ovario poliquístico, tenemos la resistencia a la insulina, ¿ok? La insulina es una hormona que es producido por el páncreas y el páncreas va a responder ante estímulos. Cuando yo como, y sobre todo el principal estímulo para producción de insulina son los carbohidratos, y ojo que carbohidratos hay prácticamente en todo porque hasta las verduras tienen carbohidratos, esto va a favorecer la producción de insulina en menor o mayor medida.
porque no es lo mismo que yo me como una ensalada, en donde sí hay producción de insulina, pero que la producción de insulina es gradual, a cuando me como un brownie con helado de cajeta y además le pongo chocolate y le pongo M&M's, ¿no? En donde la producción de esta insulina va a ser en pico. Y la principal función de la insulina es introducir la glucosa circulante, que es el azúcar, en el término médico es glucosa, y la va a introducir a la célula para que la célula pueda llevar a cabo ciertas funciones y de aquí podamos producir energía. ¿Qué sucede cuando el paciente cursa con resistencia a la insulina? Derivado de una situación en donde cuando una persona tiene una alimentación copiosa, sobre todo a expensas de carbohidratos y de carbohidratos de alta carga glucémica o de alto índice glucémico, como pueden ser hamburguesas, papas fritas, chocolates, helados, ¿no? Para que no todos los carbohidratos son iguales. Cuando una persona hace esto de manera constante, obviamente el cuerpo pues absorbe los nutrientes y entonces vamos a tener una mayor cantidad de azúcar circulando en sangre. Pero esta azúcar, esta glucosa, derivado de que fue alta en carbohidratos, se va a presentar de manera de pico. Y entonces el cuerpo, para tratar de compensar, va a producir la insulina también a manera de un pico. Y entonces, como la función de la insulina es bajar los niveles de azúcar, lo que va a suceder es que vamos a tener un descenso de manera abrupta de los niveles de glucosa y entonces normalmente después de que comemos este tipo de alimentos o cuando fue mucho, sentimos algo como cansancio, como flojerita, que desde la perspectiva mexicana es lo que llamamos el famosamente conocido mal del puerco, ¿no? Entonces, pues como estoy súper cansado porque estoy haciendo digestión, ¿qué hacemos? Pues voy y busco algún alimento que tenga azúcar para que me vuelva a dar energía. Y entonces voy y me tomo un refresco. El refresco otra vez pico de glucosa, el cuerpo pico de insulina y entonces otra vez un bajón. Ay, no, ya se me pasó el efecto del refresco, pues ahora voy por la galleta. Una hora después hacemos lo mismo. Y entonces son personas que constantemente están cruzando con estos picos que le llamamos variabilidad glucémica, que a la larga esto es lo que favorece que las personas desarrollen problemas de diabetes y que a manera de el cuerpo para tratar de compensar va a aumentar el tamaño del páncreas para producir mayor cantidad de insulina porque la demanda derivado de un alto consumo de carbohidratos es alta. ¿Qué pasa con la resistencia a la insulina? Cuando la célula ya está cargada de glucosa, ya no le puede entrar más, ¿no? Y entonces la glucosa está circulando en sangre y en ese momento el paciente no cursa con una demanda energética, por ejemplo, una actividad física importante, porque no es lo mismo el que yo me coma un brownie y me ponga a ver Netflix a que me coma un brownie y me vaya a hacer ejercicio, ¿ok? No quiere decir que lo voy a eliminar por completo en el ejercicio, pero algo de demanda energética mi cuerpo tiene en ese momento y entonces eso va a ayudar a que los depósitos no se incrementen, sobre todo en el tejido adiposo. Si yo en este momento no tengo una demanda energética y la célula no tiene que cumplir o la producción de energía, entonces esta glucosa se va a tratar de depositar en los sitios, valga la redundancia, de depósito común, que son el hígado y el músculo esquelético. Si el hígado ya está repleto porque de plano el paciente no se mueve nada y la persona además tiene pobre masa muscular, pues entonces ya no hay dónde depositarse y el cuerpo, como la función de la glucosa, de la insulina, perdón, es bajar los niveles, va a empezar a depositar este exceso de azúcar en el tejido adiposo, incrementando la cantidad de hígado, no de hígado graso, sino favoreciendo que tengamos cada vez mayor cantidad de tejido adiposo, de forma tal que esto va a favorecer que la persona esté cursando con sobrepeso y sobre todo sobrepeso a expensas de masa grasa. La insulina funciona como la llave para que esta glucosa pueda ser interiorizada. Y entonces el cuerpo, al darse cuenta de que no está pudiendo entrar la glucosa de forma normal, va a tratar de aumentar su producción para que el cuerpo lo percibe como, no se da cuenta de que sí hay insulina. El cuerpo cree que no hay. Lo que está sucediendo es que la insulina, esta llave no está funcionando de forma adecuada. Entonces, como para el cuerpo cree que no hay, aumenta la producción y en este momento la insulina nos traiciona, porque en lugar de ayudarnos a bajar los niveles de glucosa, sí los va a bajar, pero intercambiándolo, haciéndolo depósitos de grasa, ¿no? Entonces, entramos en un ciclo perpetuo. Nuevamente, en una situación saludable, normal, hay glucosa circulando en la sangre, actúa la insulina llega como la parte de la cerradura, se abre el receptor y entonces puede entrar la glucosa y cuando una persona no tiene esta capacidad, va a haber aumento en la producción de insulina, pero a pesar de que hay tanta insulina circulando, no alcanza a entrar la glucosa en la célula porque no hay una demanda energética y entonces lo va y deposita en el tejido adiposo. ¿Qué tiene que ver la resistencia a la insulina con lo que estamos hablando del ovario poliquístico? Cuando una persona está cruzando con esta situación de hiperinsulinemia, esta insulina además
va a tener un estímulo directo sobre lo que son los ovarios. Y los ovarios van a aumentar la producción de andrógenos, que son las hormonas sexuales masculinas. Cuando el cuerpo percibe que hay este incremento en la producción de andrógenos, va a disminuir o va a tratar de disminuir la hormona que se encarga de transportar a las hormonas femeninas. Y entonces, como no hay esta hormona, la cantidad de andrógenos que se queda circulando es todavía mayor, y esto va a favorecer que la paciente entonces curse con los datos que hablábamos de hiperandrogenismo. Nuevamente el acné, distribución del vello de forma masculina, que el vellito sea más grueso, y además esta producción de andrógenos de manera excesiva va a favorecer la resistencia a la insulina, y entonces nuevamente estamos ciclados. Recuerden aquí que nuestro cuerpo trabaja en base como a señales. Tenemos las glándulas, que empieza todo a nivel del sistema nervioso central con la hipófisis, la glándula pituitaria, y dependiendo de las funciones del cuerpo, esta va a producir cierta cantidad de hormonas señalizando, ya sea señalizando a la glándula tiroidea o a las glándulas paratiroides, que las tenemos localizadas en la parte anterior del cuello, a las glándulas suprarrenales, que como lo dice su nombre, están montadas sobre lo que son los riñones, y que estas se encargan de la producción de cortisol, que es la hormona del estrés, que también esto va a favorecer que una persona que tiene demasiado estrés, pues le cueste más trabajo bajar de peso, favoreciendo la resistencia a la insulina. Entonces, todo va combinado con todo. Por eso hablamos de un abordaje que sea holístico, no solamente ni fármacos, ni solamente dieta, ni solamente nutrientes, sino que tiene que ser un abordaje holístico. Resumen de lo que acabo de explicar con respecto a resistencia a la insulina: hiperinsulinemia, que va a tener 3 efectos. 1, disminuir la cantidad de hormonas que se encargan de transportar a la hormona femenina, y entonces permite que tengamos mayor cantidad de hormonas masculinas circulando, favoreciendo los síntomas de ovario poliquístico. 2, vamos a tener incremento en la producción de hormonas sexuales masculinas a nivel de los ovarios, y nuevamente esto va a favorecer la presentación de los síntomas de ovario poliquístico. Y por último, alteración de las hormonas sexuales femeninas, como son luteinizante, hormona folículo estimulante, que no me voy a clavar en los nombres ni pretendo que se los aprendan, pero que esto va a condicionar que además la paciente curse con cuadros de o que no hay ovulación o que la ovulación es muy bajita, y por lo tanto esto se puede manifestar como alteraciones en los ciclos menstruales, que prácticamente son los síntomas más comúnmente presentados en las pacientes que cursan con ovario poliquístico. Y como un factor agregado, les voy a hablar un poquito de la microbiota, ya que afortunadamente la microbiota cada vez toma más importancia, la escuchamos más sonada en cómo impacta en muchas de nuestras organismos. Y en este caso en especial, quiero que piensen que a final de cuentas nosotros tenemos un eje que es intestino-cerebro, ¿no? Cuando tú te enamoras, pues el enamoramiento no solamente es por la producción de neurotransmisores aquí y aquí, sino que también sentimos las típicas maripositas en el estómago, y es porque también el intestino tiene que ver. Entonces es un eje, y por eso llamamos el intestino el segundo cerebro. Esta microbiota se va a ver afectada, y aquí, bueno, yo me podría echar todo un curso con respecto a la microbiota, que no es el tema de hoy, pero como a manera de resumen, ¿no? La microbiota va a impactar el 80% sí en nuestro sistema inmunológico, pero también va a estar relacionada con el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de las grasas, la absorción de nutrientes, que va a impactar en todo. De forma tal que cuando la microbiota se ve alterada, y esa se va a alterar por N cantidad de circunstancias, desde que si la persona nació por vía vaginal o por vía cesárea, que es, lo estamos diseñados para nacer por vía vaginal, ya que cuando pasamos por el canal vaginal, pues la idea es que el bebé se vaya impregnando de ciertas sustancias para desarrollar un adecuado sistema inmunológico. Conforme vamos creciendo, si tenemos una alimentación alta en proteína, que eso es bueno, tenemos una alimentación alta en carbohidratos, que eso no es tan bueno, el abuso de todos los antibióticos, ¿no? Que hoy en día ya cada vez hemos ido moderando un poco, pero bueno, tanto antibiótico para todo. El antibiótico no solamente actúa al nivel que yo quiero que actúe, no solamente es para una infección de garganta, desgraciadamente el antibiótico va a actuar a nivel sistémico, y desgraciadamente no tenemos esta precaución de dar un probiótico al término del antibiótico. Antiparasitarios, el uso desmedido de todos los medicamentos que se usan para gastritis, para reflujo, etcétera, porque es muy diferente que yo me tome un día abusé del pozole y entonces tengo agruras, bueno, me tomo un omeprazol y ya con eso se me quitan los síntomas y santo remedio. Pero cuando es una persona lo usa de forma crónica, esto va a modificar el pH gástrico, sí aliviando los síntomas, pero favoreciendo el crecimiento de bacterias que no deberían de existir y matando bacterias que sí deberían de existir. Si además abusamos de los edulcorantes es el que ustedes me digan, no, que este es natural, que este fruto del monje, stevia en hojitas, el que sea y la marca que sea, a final de cuentas, edulcorante. Y cuando abusamos de los edulcorantes, es de las peores cosas que le van a pasar a nuestra flora bacteriana, y que además van a favorecer la resistencia a la insulina. Aquellas personas que creen que se pueden tomar 80 latitas de refresco de dieta y no pasa nada, gravísimo error, porque no suben, pero tampoco van a poder bajar de peso. Entonces, toda la microbiota se afecta por N cantidad de circunstancias, y normalmente las personas lo manifiestan con síntomas digestivos, que suele ser acidez,
agruras, inflamación, estreñimiento, diarrea, pero que además conforme esta situación va avanzando, empezamos a desarrollar ciertas intolerancias alimentarias, ¿ok? Microbiota, aquí voy a hablar específicamente de la microbiota gastrointestinal, pero la microbiota prácticamente la tenemos en cualquier de la mucosa del cuerpo, mucosa oral, mucosa vaginal, en todo lo que es el epitelio urinario, todo lo que es tracto urinario, pues tiene mucosa. Entonces tenemos microbiota en todas estas cuestiones, en la piel inclusive. Y están diseñadas para que trabajen de manera conjunta con la célula del órgano específico. Aquí estoy mostrándoles un tubo digestivo, ¿no? Entonces tenemos un colonocito, que el colonocito se ve súper bonito, tiene vellosidades intestinales de buen tamaño, están pegados unos a otros porque la función es que estén totalmente unidos para que no permitan el paso de sustancias que en condiciones normales no deberían de pasar. Y si ven del lado izquierdo, pues entonces como están tan bien pegaditas, no permite el paso ni de toxinas ni de microorganismos. Pero cuando esta microbiota se ve dañada y entonces se alteran las uniones de estos colonocitos, va a empezar a pasar ciertas sustancias que no deberían de pasar. El gluten, que el gluten se ha puesto muy de moda con respecto a la intolerancia. Una cosa es que una persona tenga enfermedad celíaca, que esa es otra historia, pero yo pude haber comido, nosotros no estamos diseñados para digerir el gluten. El gluten normalmente, pues yo como gluten, yo no me inflamo, no se absorbe, pasa de largo, se evacúa y tan. Pero cuando una persona come pan y dice, no, pues es que ahora como pan y me inflamo, eso no es enfermedad celíaca, eso es una intolerancia que ha sido desarrollada y que seguramente va de la mano con una situación que llamamos disbiosis. Entonces, cuando se permite el paso de ciertas sustancias que no deberían de pasar, vamos a condicionar un factor más de inflamación sistémica, porque aquí pegado a las células del colon tenemos un vaso sanguíneo en donde se van a absorber sí los nutrientes, pero también todas estas sustancias que no deberían de pasar, favoreciendo situaciones como de malabsorción de nutrientes, enfermedades autoinmunes, intolerancia a los alimentos. Esto va a disminuir o va a favorecer que tengamos también una situación hasta de inflamación a nivel del sistema nervioso central. Y obviamente, inflamación sistémica. Entonces, le seguimos sumando, ¿no? Todos estos factores de riesgo, ya hablamos de estrés oxidativo, de la cuestión de disbiosis, de resistencia a la insulina y la inflamación crónica, pues es inflamación, inflamación, inflamación. Obviamente es la receta perfecta para el desastre y que esto, dependiendo de la cuestión genética, entonces yo lo voy a expresar como enfermedad. Si mi carga genética va destinada a cuestión de obesidad, porque la situación, la base es prácticamente la misma para cualquier patología. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que va a determinar que una persona desarrolle enfermedad autoinmune o que una persona desarrolle obesidad o que una persona desarrolle diabetes? Si la carga genética. Entonces, gracias a la cuestión epigenética, que es esta cuestión en donde nosotros podemos impactar sobre la genética, ¿cómo? Desarrollando mejores hábitos, comiendo sano, teniendo pues mejor sueño, bajándole un poquito al estrés, que no siempre es sencillo, pero que bueno, todo esto haciéndolo a largo plazo y enseñándolo de hasta en edades más tempranas, pues va a favorecer a que tengamos un estado de salud muchísimo más óptimo. Si se dan cuenta, el estrés oxidativo pues va a impactar a partir prácticamente de cualquier sistema, no hay un solo órgano, sistema que no se vaya a ver afectado cuando el cuerpo está cursando con un estrés oxidativo de forma exagerada, y lo mismo va a pasar con la cuestión de la disbiosis. Entonces, si nos enfocamos en poder trabajar sobre estas dos, vamos a ayudar hasta en un 80%, no solamente de que la persona tal vez haciendo prevención no desarrolle la enfermedad, sino que si ya desarrolló la enfermedad, entonces podamos contribuir a que los síntomas sean menos graves y a que no tenga que consumir la farmacia completa para poder estar controlado. Entonces, ¿cuál es el abordaje funcional? Y aquí tenemos tres puntos importantes: la alimentación, suplementación y los hábitos. Desde la perspectiva de alimentación, y aquí, bueno, obviamente, acuérdense que yo aquí estoy hablando de generalidades, ¿no? Me encantaría poder hablar de características específicas, porque así como yo decía en un principio cuáles son los datos clínicos o cuáles son los 2 de 3 factores para poder hacer diagnóstico de ovario poliquístico, tiene que ver el fenotipo. Fenotipo quiere decir la manifestación clínica, porque yo voy a poder tener pacientes que tienen ovario poliquístico y a lo mejor una tiene acné y no menstrua, y a lo mejor una está medio obesa pero sí tiene su periodo, y a lo mejor una tiene problemas de hígado graso. Entonces, la cantidad y la gama de posibilidades en donde la paciente se puede manifestar es enorme, de forma tal que yo no puedo hablar de cuál va a ser exactamente el tratamiento, el abordaje, sino solamente de generalidades, y espero que con esto pues ayudemos un poquito más a contribuir con buena información. La alimentación, porque independientemente de que hoy en día la paciente esté cursando con un peso adecuado y que tenga un porcentaje de grasa adecuado, pero a lo mejor tiene un exceso en abuso de cuestiones como de edulcorantes, o también consume demasiados alimentos que son inflamatorios.
Y aquí espero que no vaya en contra de nadie de los que están escuchando, porque número uno, tenemos una idea errónea de lo que es comer sano. Una alimentación saludable está basada en adecuado consumo de proteína animal magra, porque no es lo mismo comernos un bistec que un ribeye, a pesar de que luego satanizamos mucho el consumo de proteína animal, que es de alto valor biológico, que quiere decir que tenemos aminoácidos completitos para cumplir todas las funciones del cuerpo. El hecho de que luego escucho, no hay que comer muchas frutas y verduras, pues tampoco es tan cierto, porque muchas frutas y muchas verduras tienen carbohidratos y además educar qué es verdura y cuáles son las frutas, en fin. Entonces, en alimentación es infinito lo que podemos platicar con respecto. Yo apoyo que tengan una alimentación general que sea con un aporte de grasas saludables, que sea normoproteica y que tengan un conocimiento de lo que son los carbohidratos. Una muy buena herramienta sería dieta cetogénica, no las dietas keto que luego escuchan como retos masivos que son atascadas de grasa, queso, chorizo, no. Dieta cetogénica que yo prescribo es baja en grasas, normoproteica y baja en carbohidratos. La parte de suplementación que vamos a abordar ahorita y la parte de los hábitos que, por ejemplo, el ejercicio, cualquier actividad física, no solamente pensando en que me ayude a tener un gasto energético y que con esto mejoremos el porcentaje de grasa, sino que a través de una actividad física recreativa voy a liberar endorfinas, mejor el funcionamiento del tubo digestivo, tengo un mejor sueño, o sea, todo el impacto positivo que representa el hacer una actividad física de forma regular, que no necesariamente me represente estrés de, ay, no es que tengo que ir a hacer ejercicio porque puede ser hasta contraproducente, si hay que echarle ganitas, ¿no? El hecho de mejorar hábitos de sueño, que tengamos un sueño de cuando menos 6 horas, a sabiendas de que las personas que tienen mucho estrés, que tienen trabajos nocturnos o que tienen problemas para dormir, siempre van a tener niveles altos de cortisol y que esto va a contribuir como un factor agregado a desarrollar no solamente ovario poliquístico, sino otras endocrinopatías. Y específicamente la parte de suplementación, la cuestión de los antioxidantes, como si yo entiendo cuáles son los factores a través de los cuales yo voy a desarrollar una enfermedad, estrés oxidativo, obviamente como antioxidante, pues suena muy lógico. Antioxidantes tenemos una cantidad importantísima, les estoy comentando aquí, digamos, los más comunes o los de mayor potencia, como son los betacarotenos, esperidina, licopeno, quercetina, glutatión, que es conocido como el antioxidante por excelencia, el resveratrol, que pues claro que lo podemos encontrar a través de la uva, por eso se recomienda que las personas consuman un vasito de vino tinto, pero que desgraciadamente no me van a alcanzar o no me van a dar una cantidad adecuada como para que la persona pueda vivir la experiencia de una dosis terapéutica y que realmente contribuya como un factor positivo para mejorar los síntomas de la patología. Entonces, por más que una persona, porque aquí yo lo que puedo hacer es, claro, si una persona se toma 3 botellas de vino, pues va a tener una dosis antioxidante, pero termina alcohólico, ¿no? Entonces tampoco queremos fomentar eso. Tenemos que entender que los alimentos, claro que es importante recomendar que las personas tengan una alimentación saludable, por supuesto, pero que de ahí a que con la alimentación me va a alcanzar para cubrir todo el requerimiento, eso ya está en el pasado, eso no existe. Es un hecho que me ayuda, sí, pero yo tengo que, si quiero lograr una dosis terapéutica de estos antioxidantes, lo tengo que hacer a través de ciertos suplementos. Uno de los suplementos más estudiados para temas de ovario poliquístico es el inositol. Hay muchas variedades. Aquí específicamente las dos que me ayudan a ovario poliquístico son mioinositol y el DCI, que es de quiroinositol. Con esto, para que me entiendan, no es lo mismo Gaby Sáez que Gaby Vázquez, que Gaby Silva, que Gaby Sánchez. O sea, Gabys puede haber muchas, pero va a haber 2 específicas Gabys que van a ayudar para el tratamiento de esta patología. Y tiene que ver también el gramaje y la biodisponibilidad. Este suplemento específicamente me va a ayudar a la maduración de todo lo que es la parte de la ovulación, fertilización, mejora el funcionamiento de la insulina y las hormonas femeninas a nivel de los ovarios y sobre todo quiero que entiendan la gran diferencia que sucede con la medicina alópata. Yo no digo que la gente, y aquí no estoy invitando a nadie a que deje de tomar sus fármacos y entonces ahora todo lo hacemos con alimentos y suplementos. Es simplemente entender que una persona, si no está recibiendo tratamiento farmacológico, posiblemente antes de llegar a ello, se pueda haber beneficiado de alimentación, suplementación, ejercicio y demás, y que si ya lo está tomando o si lo requiere desde un inicio porque la severidad de la enfermedad lo amerita, yo al dar suplementación voy a ayudar a que la persona no requiera el tratamiento por periodos largos y que además me ayude a contrarrestar algunos de los efectos secundarios que produce la medicina alópata. La medicina alópata trabaja, desgraciadamente, anestesiando los síntomas. Entonces, yo doy un medicamento para quitar el hirsutismo y voy a dar otro para el acné y voy a dar otro para la resistencia a la insulina. Pero muy importante es que si la persona no modifica todos sus hábitos, en el momento en que yo retire el tratamiento farmacológico, la patología se va a volver a presentar. Por eso hablo de que solamente como partecitos anestesia. A diferencia de que si nosotros mejoramos la alimentación, hábitos y suplementación, sí me va a ayudar a corregir el problema de origen. Porque este suplemento, así como la gran mayoría de los otros que vamos a ver ahora,
lo que van a hacer es cortar de raíz, número uno, cuestiones de resistencia a la insulina, ya que el inositol va a favorecer que, yo les comentaba que la insulina va a funcionar como la llavecita para poder introducir la glucosa a la célula, pero esta llave requiere una cerradura, y las cerraduras se llaman receptores, que son de receptores de GLUT4. Entonces, el inositol va a favorecer que haya mayor, no producción, sino mayor, ay, se me fue la palabra, que se presenten más estos receptores en donde se requiere, en tejido, en muscular, en el hígado, que se llaman GLUT, y entonces la glucosa pueda ser introducida a donde realmente se tiene que introducir, a la célula inclusive, y que baje la cantidad de introducción de esta a lo que sería el tejido adiposo. Entonces, estoy trabajando basado en una cuestión que sea a raíz del problema, no solamente anestesiando los síntomas. Disminuye la liberación de ácidos grasos, como ya vemos que los pacientes con ovario poliquístico también tienen tendencia a alteraciones de triglicéridos y de colesterol, y entonces esa es la maravilla de un nutracéutico, que a diferencia de un fármaco, en donde solamente espero un efecto, 2 tal vez, ¿no? Ejemplo, si yo me tomo el omeprazol, y no tiene nada que ver con esto, pero es para que me explique. Si yo me tomo el omeprazol, que es un antiácido, pues yo voy a sentir la mejora de los síntomas, bajando la acidez, quitándome las agruras, perfecto. Y ya, yo no espero que el omeprazol me quite el dolor de cabeza o me quite el dolor de rodilla o me ayude a ir al baño, porque no se espera ese efecto. A diferencia de los nutracéuticos, que cuando entendemos bioquímicamente en todos los lugares donde tienen impacto, pues claro que puedo entender que aunque suena como producto milagro porque hacen muchas cosas, pero es porque van a tener diferentes receptores actuando a diferentes niveles. Específicamente el inositol, aunque va a actuar como antioxidante en mucho de nuestro sistema, principalmente va a actuar como un antioxidante a nivel del ovario, favoreciendo que haya menor producción de estas hormonas sexuales masculinas y por lo tanto repercutiendo de manera positiva en disminuir los síntomas, principalmente de hirsutismo y de acné. Y además que va a tener efectos a otros niveles como que no tiene nada que ver, como depresión, ataques de pánico, hipertensión, etcétera, etcétera. ¿Dónde encontramos el inositol? Pues en todas estas posibilidades de alimentos, pero nuevamente, aunque yo me coma 3 kilos de espinaca, yo no voy a alcanzar una dosis terapéutica porque a través de los alimentos o me paso en la parte del aporte calórico y entonces ya no es tan sano, o simplemente no tengo la capacidad gástrica para poder completar la cantidad de nutrientes que requiero para poder obtener dosis terapéuticos. El omega 3, y más que omega 3, vamos a hablar de EPA y DHA, porque omega 3 pareciera que hay por todos lados, pero que no solamente se trata de que sea omega 3, sino que tenga estas características de tener EPA y DHA. Lo hemos platicado en otras conferencias. ¿Qué efectos tengo a partir del omega 3 para la cuestión de ovario poliquístico? Funciona como un antiinflamatorio, y ya quedamos que no es un antiinflamatorio abdominal, sino a nivel de inflamación celular, ya que va a competir con el colesterol, que el tener colesterol en una cantidad adecuada es sano. Cuando las personas tienen el colesterol demasiado bajo, van a cruzar con alteraciones de hormonas sexuales como eyaculación precoz, disfunción eréctil o disminución de la libido. Entonces, el colesterol que está en la membrana celular y que ahí tiene que estar en ciertas cantidades, cuando yo tomo omega, el omega va a competir por este sitio de acción del colesterol y va a evitar que se desarrolle todo lo que es la cascada de la inflamación. Mejora la sensibilidad a la insulina, y ya decíamos que este es uno de los principales mecanismos de desarrollo de la enfermedad, y va a mejorar el perfil de lípidos, entonces actúa como un nutracéutico maravilloso a diferentes niveles. ¿En qué alimentos lo obtenemos? En todos estos, pero acuérdense que es sano comerlos, sí, pero que con esto yo puedo esperar una dosis terapéutica, definitivamente no. Y muchos otros que también van a impactar de manera positiva. La vitamina D se puso muy de moda ahora con la cuestión de la pandemia, pero la vitamina D, cuando la persona cursa con deficiencia D, aumenta el riesgo de cáncer de mama, cáncer de próstata, alteraciones en la mejora de niveles de colesterol y triglicéridos, alteraciones en el funcionamiento del tubo digestivo, cuestiones de insomnio, cuestiones también como de alergias. Entonces, vitamina D me parece como, yo quisiera pararme a repartirle vitamina D al mundo, óxido nítrico, vitamina C, muchos otros que ahorita los vamos a aterrizar un poquito en los suplementos específicos de USANA. Entonces, aquí tenemos Cellsentials, ¿ok? Yo sé que en otros países se llaman diferente, México, Vitao y Cormin. Y si se fijan, yo les remarqué en un cuadrito rojo todos los que yo estuve mencionando a lo largo de esta plática, que vienen contenidos, y por eso los Cellsentials decimos que son el elixir de la vida, porque tienen un poquito de todo y me van a ayudar de forma importante como un efecto antioxidante con todo lo que yo acabo de explicar. Tenemos magnesio, el cromo, el selenio, que estos principalmente tienen un efecto positivo en resistencia a la insulina, mejora funcionamiento tiroideo, todo lo que son los antioxidantes como resveratrol, quercetina, ácido alfa-lipoico, la cúrcuma meriva, que esta es una patente específica de USANA, todo lo que es el complejo B, vitamina D3 y lo que comentaba yo del inositol. Ahora, aquí la única contraindicación es que, un truco, cuando la persona cursa con temas de acné,
normalmente escuchamos que le han recomendado que no consuma complejo B y eso es cierto, ¿ok? El complejo B tiene esta característica de para aquellas personas que tienen cierta sensibilidad al complejo B, favorece la presencia de acné. Entonces, a este grupo de pacientes, decíamos que hay muchos fenotipos. Entonces, si es una paciente que cursa ovario poliquístico y una de sus características es que tiene acné, no recomiendo dar Vitao. Podemos darle Cormin sin ningún problema, pero el Vitao lo tendremos que dar o una cápsula cada tercer día, cuando mucho una cápsula diario y ver cómo responde la piel. Pero por eso hablamos de que ya de acuerdo a las características de las personas iremos haciendo como recomendaciones. Pero bueno, estos me parece que son el elixir de la vida. Después tenemos el Biomega, que una dosis para que sea terapéutica debe de ser de cuando menos 1 gramo al día. Entonces, desde la perspectiva del Biomega de Usana, vamos a obtener esto a través de 2 cápsulas. Entonces, como mínimo, vamos a tener que recomendar que la persona consuma 2 cápsulas al día. Y en este caso, la única contraindicación de hacer una recomendación del Biomega es que la persona sea alérgica al pescado, que tenga una alergia real. Cuando una persona comenta que es alérgica al complejo B, eso es incompatible con la vida, porque la persona toma leche, come carne que tiene complejo B y no le produce alergia. Cuando las personas llegan a presentar alergia al complejo B, normalmente es porque el vehículo pues es corriente y entonces pues no es que hayan sido alérgicos al complejo B tal cual. Si no eres profesional de la salud, ni te metas en problemas, no le des complejo B, pero bueno, esto ya lo ahondaremos un poquito más cuando hablemos de esta parte mañana en la parte de profesionales de la salud. ¿Y cómo se puede complementar? La Procosa, y aquí me encanta esta parte porque yo sé que tenemos esta como guía de cuáles son los suplementos o para qué patología, y normalmente pensamos en la Procosa para temas articulares, y la Procosa tiene N cantidad de funciones positivas. Entonces, si es una persona pensando en que tiene una mayor cantidad de cúrcuma meriva, ya sea o porque no le puedo dar el Vitao, o porque además de que lo toma y tiene la capacidad económica, porque estaría increíble que lo pudieran tomar todo, pero sé que económicamente no siempre es posible. Entonces ya me tocará a mí, como dependiendo de los síntomas, cuál es el que me conviene mejor recomendar. Entonces la Procosa, ¿qué efecto positivo tiene? La cúrcuma meriva tiene efecto anticáncer, pero específicamente en paciente con ovario poliquístico, tiene un efecto antiinflamatorio y sobre todo en aquellas pacientes que tienen antecedentes de problemas gastrointestinales, ¿ok? El Magnecal D. Yo le puedo dar el Magnecal por la cuestión del magnesio, pero además porque una dosis, hablando de 4 tabletas de Magnecal, me va a estar dando cerca de 1,600 unidades de vitamina D, que la dosis recomendada para cuestiones de efecto antiinflamatorio, efecto antioxidante de vitamina D, deben de ser de 2,000 unidades. Y aquí nada más, ojo, si la paciente es adolescente, pues en la adolescencia todavía tenemos crecimiento. Si yo le doy demasiada vitamina D, podemos cerrar cartílagos de crecimiento y limitar el crecimiento. Entonces, insisto, con esta como recomendación y moderación. Los probióticos, por todo lo que platicamos de la cuestión de disbiosis, y el proflavanol, que sí o sí lo debe de recibir la paciente, ¿no? El proflavanol es esta combinación de Policé con flavonoides. Por un lado, el Policé, que es una patente, me va a permitir, no solamente es vitamina C, sino que el ácido ascórbico va a tener una duración mayor al nivel de lo que es torrente sanguíneo. Sí, nos ayuda al sistema inmune, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el efecto positivo en ovario poliquístico? Son muchos. Por un lado, al aumentar la producción de colágeno, me va a ayudar a recuperar mucho de la cuestión de las marcas y disminuir la producción del acné. Me va a ayudar a que, por ejemplo, si la persona está recibiendo anticonceptivos orales o algún tipo de tratamiento hormonal, estos como efecto secundario tienen riesgo de generar trombosis, principalmente venosa. Y entonces el dar proflavanol mejora todo lo que es a nivel de sistema circulatorio por la cuestión y la activación de los flavonoides. Y ya, obviamente, por todo lo que dijimos de su efecto antioxidante. Entonces, pues si yo tuviera que escoger, no lo puedo, o sea, yo le daría a todos, pero si tuviera que escoger, si no le puedo dar Vitao, quitar el Vitao y darle el proflavanol sería una súper buena herramienta, y hacer esta combinación. Los probióticos no tienen que ser de manera crónica o de manera permanente, ¿no? Lo podemos dar a manera de pulse, entonces irle intercambiando. Y bueno, a final de cuentas, pues ya me aventé un poquito rápido. Yo sé que hablo muy rápido, pero pues teníamos ya un poquito tiempo y no me quería pasar del tiempo permitido. Y esta frase, una de las que me encantan, es que la salud no se valora hasta que llega la enfermedad. Entonces, es una invitación hacia una prevención, porque cuando nosotros detectamos este tipo de patología, y sobre todo en pacientes adolescentes, ¿no? En donde apenas empiezan con síntomas leves, pero que podemos hacer un tratamiento de manera temprana, no solamente con esto, ¿no? Porque son personas que no necesariamente requieren tratamiento farmacológico, sino que yo puedo abordar mejorando su alimentación y suplementación para evitar que la desarrolle, y que si la paciente ya la tiene encima, bueno, pues ¿cómo la podemos ayudar para mejorar calidad de vida sobre todo y evitar que tenga comorbilidades pues mayores a largo plazo? Y bueno, pues por mi parte sería todo, y no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, comentario, sugerencia, pues aquí estoy. Muchas gracias,
Querida Gaby, la realidad es que es un tema muy interesante. Obviamente hay mucho que desarrollar sobre el mismo. Hablaste de cosas que difícilmente podemos escuchar si no fuera porque un doctor como tú nos habla sobre este tema. Muchas gracias. Karen, eso es un tema que es muy fácil de tratar cuando hablas con una doctora, pero no tan sencillo si lo hablas entre personas comunes y corrientes. Estarás de acuerdo que fue una gran exposición y que hay que acercarnos a un profesional de la salud para poder ver este tipo de problemas. Así es, sabes que yo creo que Gaby tiene esa gran virtud, ¿no? De poder entender cuál es su audiencia y poder hablar de una manera muy técnica cuando habla con los profesionales de la salud, pero creo que tiene esa habilidad de dejarnos a todos comprendiendo muy bien los temas, aunque no seamos profesionales de la salud. Entonces, gracias por reiterar la importancia de estos estadios en los que podemos caer y sobre todo cómo balancear todos estos temas de salud a través de la suplementación. Yo veo muy buenos comentarios en el chat y eso me da la pauta para entender que esa virtud es muy positiva en ti, que puedes desdoblar la información para comunicarla a los demás mortales y que sea totalmente claro y que además nos cargue el 20 de las cosas que tenemos que hacer. Muchas gracias, Gaby. No, pues un placer. La verdad es que yo encantada. Sí creo que entre más, a lo mejor no se van a aventar así, no, a tal dosis, ¿no? Pero cuando menos despertar esta posibilidad de que la persona se suplemente y que sabiendo que habemos tantos profesionales de la salud en USANA, aunque se beneficien ellos de la cuestión de la suplementación económicamente hablando, para mí será un placer el poderlos apoyar en las dudas que tengan con cuestiones de patología, porque a mí ha mejorado mi vida personalmente, en mi familia y en mis pacientes. Entonces, si yo tengo esta virtud de poder apoyar, pues qué mejor que hagamos equipo entre todos para que esta información llegue a la mayor cantidad de personas posibles y hagamos justamente la visión, ¿no?, de la familia más saludable sobre la Tierra. Muchas gracias, Gaby. Javier, viste ahí que la recomendación de suplementación no se basa en un solo producto, porque como bien dijo Gaby, pues nosotros asociamos al Procosa con las articulaciones, pero por los ingredientes por los cuales contiene el Procosa, el Magnecal, el Profavanol, pues la variedad de productos que pueden ayudar para uno u otra condición están al alcance aquí en USANA. Sí, don Javier, de hecho Gaby comentó un par de cosas que me llamó mucho la atención. Cuando uno toma un fármaco, generalmente lo toma uno para un efecto, pero es uno o dos, como tú decías. Cuando uno toma un nutracéutico, uno puede tener pues diferentes beneficios. Y hubo algo que yo creo que es muy importante resaltarlo porque es como nuestra razón de ser de nuestros productos, ¿no? Tú hablabas de ciertos ingredientes y ponías en las fotos alimentos. Y entonces decías, por más de que me coma todas las espinacas, pues voy a tener luego un exceso calórico o lo que sea, pero no logro tener la dosis terapéutica que necesito de ese ingrediente. Y esa es la razón de ser mucho de por qué nos suplementamos, ¿no? Que no encontramos las dosis necesarias en la alimentación, entre comillas, pongo alimentación porque no todas las personas realmente tienen una equilibrada y buena alimentación, pueden obtener todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Y esa es la razón de ser específica de por qué suplementarse, de por qué nuestros productos, cuando uno entiende y uno le puede explicar a la gente, uno puede conectar a la gente para que pueda escuchar una exposición como la de Gaby ahorita, nuestros productos se convierten relevantes para la gente. Así que, pues Gaby, muchísimas gracias de verdad. Tú hablas muy rápido, hay que estar uno muy concentrado para ¿cómo se llama? Para entenderte, pero yo te logro entender muy bien. Además que tu ritmo hace que uno no se distraiga ni un minuto. Es para que estén atentos, para que no se pierdan aquí, estén concentrados, Claro. ¿no? Le decía yo a Javier hace rato, oye, ¿puedo tardarme más de una hora? Pues lo recomendado es que no, yo bueno, ahí haciéndole como el resumencito, porque es tanta la información que bueno, trato de hacerla resumida, justamente para no pasarme, pero bueno, Pero espero estuvo que muy bien. justo haya yo llegado a compartir, ¿no? De que realmente la información sea como mucha carnita que desmenuzar y que pues ayude a que la gente utilice y recomiende mejor estos suplementos. No porque no lo hagamos ahora,
pero que vamos a decir, ¿no? Todos los otros beneficios que podemos obtener y que a veces no sabemos porque pues creemos que la Procosa es solamente para articulaciones. Así es, muchas gracias, Gaby. Y gracias, sé que sí platicamos hace rato, pero cuando el tema es tan interesante y que la gente quiere seguir escuchando, no pasa nada unos minutos. Claro que si ya nos vamos a 2 horas y media, entonces sí, te vamos a decir hasta aquí ya, Gaby. Pero muchas gracias por esta gran intervención del día de hoy. Amigos de Conectados con Usana, nos vemos el próximo martes, pero sobre todo, nos vemos el viernes en la celebración. Gracias a todos, gracias Javier, gracias Karen, gracias Fer que estuviste en el máster allá atrás, gracias Ana María, pero sobre todo gracias a ti Gaby Sáez por esta increíble participación del día de hoy. Gracias por el foro y pues nos vemos mañana los que vea yo de profesionales de la salud. Muchas gracias, Gracias. Gaby. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Gracias Buenas a todos, gracias y felicidades, Gaby. Un verdadero placer tenerte aquí. Gracias.